Bueno, que tengan buen día todas y todos ustedes. Esta es la sesión que abordaremos en punto a la estructura y la clasificación de las diferentes audiencias preliminares dentro del sistema procesal penal colombiano. Lo primero que debemos abordar previo a el análisis de las audiencias preliminares es la estructura del proceso penal. El proceso penal colombiano funciona a través de audiencias y las audiencias se dan inclusive a través de etapas procesales. Hemos abordado entonces que existen diferentes momentos dentro de toda la actuación procesal que hemos catalogado como indagación, investigación, etapa de juzgamiento y la etapa postprocesal de la ejecución. Dentro de la fase de indagación e investigación, de manera predominante, vamos a tener las diferentes audiencias preliminares. Sin embargo, debemos desde ya aclarar que las audiencias preliminares no son exclusivas de las fases de indagación e investigación, en razón a que eventualmente el juez, en función de control de garantías, también desarrollará audiencias preliminares en la etapa de juzgamiento. Esto significa entonces que debemos tener presente que las audiencias preliminares son el escenario natural del juez en función de control de garantías y como tal es en ellas donde encontraremos las diferentes actividades que desarrolla ese juez en función de garantías en nuestro desarrollo del sistema procesal penal colombiano. De pronto resulta importante avisorar la razón de ser o de dónde se originan estas audiencias preliminares. Y precisamente en el derecho norteamericano nos encontramos las denominadas motion hearings o las audiencias de moción, que tienen una naturaleza un tanto similar a lo que son las audiencias de naturaleza preliminar en nuestro país. Vamos a encontrar ahí las audiencias de naturaleza intermedia, las audiencias de mociones, la audiencia o el precedente Gerstein, las audiencias de causa probable o otro tipo de diligencias que se desarrollan de naturaleza preliminar, en este caso ante los jueces norteamericanos o magistrados norteamericanos. Y son audiencias que en esencia pues tienen su razón de ser en que se debaten aspectos diferentes a los que se debaterían en el desarrollo propiamente del juicio. Vamos a encontrar que dentro del desarrollo de las diferentes audiencias de moción vamos a encontrarnos algunas de ellas típicas, otras atípicas, audiencias de naturaleza reservada, audiencias de naturaleza pública y diferentes tipos de diligencias que se desarrollan en el sistema norteamericano. Precisamente una de ellas es el famosísimo precedente Gerstein. Se trata de un caso que sucede en 1971 cuando dos ciudadanos norteamericanos son arrestados o detenidos en el condado Dade, que queda en la ciudad de Miami. Y en este tema, pues lo que se planteaba era la posibilidad de mantener privados de la libertad a estos ciudadanos sin que existiera ningún tipo de control de naturaleza judicial. Algunas normas del condado de Dade establecían que podía realizarse una especie de control de legalidad al procedimiento de aprehensión, pero este procedimiento de verificación ante el magistrado de garantías, si se puede realizar el símil en el derecho norteamericano, permitían inclusive que se diera dentro de los 30 días siguientes al arresto del ciudadano. Este caso pues llega a la Corte Suprema de Justicia o a la Suprema Corte de Justicia norteamericana y se establece entonces que para efectos de poder mantener privado de la libertad de un ciudadano se requería por lo menos que existiese una causa probable que habilitara la detención o arresto de este ciudadano. Y esta causa probable no era suficiente para mantenerlo privado de la libertad sin ningún tipo de control. Desde el precedente de la Cuarta Enmienda o desde la Cuarta Enmienda norteamericana, pues existía como tal o existe aún el derecho de los habitantes de que su persona, domicilio, documentos y efectos se hallen a salvo de pesquisas, aprehensiones, salvo que exista pues como tal un motivo verosímil que, corroborado por parte de las diferentes autoridades, mantenga la posibilidad de privar de la libertad a esta persona. De ayer surge entonces en el derecho norteamericano el precedente Gerstein, que establece entonces que la privación de la libertad requerirá por lo menos de un control de legalidad de una causa probable que habilite la detención del ciudadano. Otras audiencias como la de orden de arresto y causa probable, bajo el entendido de que no en todos los estados norteamericanos se requiere de la existencia de un control previo de legalidad por parte de un juez a efectos de que exista una aprehensión, también existe la posibilidad de que se desarrolle el arresto cuando el investigador o el funcionario de la policía considera que existen suficientes elementos para la privación de la libertad. Pero en otras oportunidades se requerirá por lo menos de la orden de un juez
para efectos de que se pueda privar de la libertad, en otras oportunidades de la decisión de un gran jurado que habilite la privación de la libertad del ciudadano. Audiencias donde también pueden excluirse elementos materiales de prueba, como en efecto sucede en el artículo 237 del Código de Procedimiento Penal colombiano. El aspecto en donde se verifican el precedente Miranda, las garantías que tiene el ciudadano a guardar silencio, a informarle a una persona de su aprehensión, a que se le indique que todo aquello que sea mencionado puede ser utilizado en su contra, y el derecho pues que tiene como tal de no generar autoincriminación. ¿Qué sucede en Colombia? En Colombia, a partir del acto legislativo 03 del año 2002, como ya lo hemos visto en otro tipo de oportunidades, aparece la figura del juez en función de control de garantías, que antes no había sido prevista en el ordenamiento. Se eliminan o se genera al menos la limitación de muchas de las atribuciones jurisdiccionales que se encontraban en cabeza de la Fiscalía, como por ejemplo la posibilidad de manera general de ordenar la captura del ciudadano, de privar de la libertad, con lo que sucedía en la famosísima resolución de la situación jurídica, en la posibilidad de embargar los bienes y disponer de los bienes del procesado, todo aquello que ya se requerirá por regla generalísima de la autorización previa de un juez en función de control de garantías. Ese acto legislativo pues también separa las funciones de investigación y juzgamiento, y en igual sentido separa la función del juez de control de garantías, que se encargará básicamente de controlar la legalidad de los actos de indagación, de investigación y de otro tipo de actividades, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, y por qué no decirlo de una vez, de la defensa, y pues permite entonces que al menos exista una posibilidad de que un juez en función de control de garantías limite algunos de esos aspectos que otrora se encontraron en cabeza de la Fiscalía. Igualmente, la limitación de la afectación patrimonial del ciudadano, de los embargos, de las medidas cautelares, de las medidas que afecten el patrimonio del ciudadano, van a encontrarse bajo el control del juez en función de control de garantías, y pues establece un rol específico de la Fiscalía. De cara al contenido del artículo 250 de la Constitución, la Fiscalía tiene la misión de investigar para acusar aquellos comportamientos que revistan la categoría de un delito. Ya no se confunden las funciones de investigación y juzgamiento que con anterioridad al acto legislativo 03 del año 2002 se encontraban en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Sabemos que nuestro sistema no es un sistema acusatorio puro, y esto lo podemos establecer porque todavía tenemos la posibilidad de actores como el Ministerio Público y de la víctima dentro del proceso penal. Tenemos la posibilidad de que exista por parte de la Fiscalía General de la Nación una acusación directa sin la presencia de un jurado de conciencia. Tenemos la posibilidad de apelar las sentencias de naturaleza absolutoria y condenatoria, y esto pues obedece a que no tenemos un sistema acusatorio puro, en los cuales, por ejemplo, nos encontraremos con la presencia del jurado de conciencia, salvo la renuncia al mismo, la imposibilidad por regla general de apelar las sentencias, no así la anulación de las mismas, y otros aspectos pues que no serán propios de un sistema acusatorio, bajo el entendido de que el nuestro es un sistema adversarial hacia lo acusatorio de naturaleza mixta, muy a la colombiana, con aspectos propios de nuestra idiosincrasia y de nuestra legislación, como son, por ejemplo, aquella presencia del Ministerio Público, la participación de la víctima dentro del proceso penal, entre otros aspectos. Si nos ubicamos en el contenido del artículo 153 del Código de Procedimiento Penal, vamos a encontrarnos que la noción o la forma en la que el legislador define las audiencias preliminares pues será la de todas aquellas actuaciones que no se adelanten en acusación, audiencia preparatoria o de juicio oral. Y esta noción, aunque en principio resulta cierta, pues no nos dice absolutamente nada de las audiencias preliminares. Nos dice que son aquellas que no se resuelven ni en acusación, ni en preparatoria, ni en juicio. Si entendiéramos de esta forma el concepto de las audiencias preliminares, pues tendríamos que decir entonces que la audiencia de solicitud de preclusión sería una audiencia preliminar, que el incidente de reparación integral de perjuicios se adelantaría en audiencias preliminares, lo que evidentemente no es así. La audiencia de preclusión igualmente se adelanta ante el juez de conocimiento, todo el incidente de reparación integral de perjuicios se adelanta ante el juez de conocimiento, entre otras cosas el mismo que profirió la sentencia de primera instancia, entre otro tipo de actividades. Es cierto que las audiencias de acusación preparatoria y juicio se adelantan ante el juez de conocimiento, y el objeto de las mismas, de ellas, de las audiencias de juzgamiento, es completamente diferente a las audiencias preliminares.
Es cierto que las audiencias preliminares las adelanta el juez en función de control de garantías, pero realmente nuestra normativa nada nos dice sobre la naturaleza de esas audiencias preliminares. Pensemos mejor que aquellas audiencias preliminares son eventos en los cuales ante el juez constitucional en función de control de garantías se verifica la posibilidad de afectación de garantías fundamentales tales como la intimidad, la libertad, la dignidad, algunos aspectos patrimoniales y se autorizan o deniegan la realización de ciertos actos de naturaleza probatoria y en igual sentido se controla la realización de las mismas. En ese orden de ideas, entonces, no resulta del todo acertado considerar que la noción de audiencia preliminar que nos entrega nuestro legislador abarca la naturaleza de las mismas. Insisto, mejor entender que aquel es el escenario natural de control de garantías constitucionales ante ese juez constitucional creado por el Acto Legislativo 03 del año 2002. Y el artículo 154, pues igualmente nos dice que la clasificación de las audiencias preliminares serán las que se desarrollan en los 9 numerales que allí establece el artículo 154 modificado por el artículo 12 de la ley 1142 y nos habla entonces de la puesta a disposición de los elementos de prueba recolectados dentro del procedimiento de allanamientos y registros, interceptación de comunicaciones y búsqueda selectiva en base de datos, retención de correspondencia, entre otros. La práctica de una prueba anticipada, la orden que implica la protección de víctimas y testigos, la petición de medida de aseguramiento, al igual que las medidas cautelares, la formulación de la imputación, el control de legalidad sobre la aplicación del principio de oportunidad, las peticiones de libertad que se adelanten con anterioridad al anuncio del sentido del fallo y las que resuelven asuntos de naturaleza similar. Si entendimos, de acuerdo al artículo 153, que las audiencias preliminares eran aquellas en las que no se adelantaba acusación preparatoria y juicio, pues lógico iba a resultar que iba a existir una inadecuada clasificación de esas audiencias preliminares. El artículo 154, pues básicamente lo que nos habla es de algunas audiencias de naturaleza preliminar, algunas que por su razón de ser fueron enlistadas por parte del legislador. Pero noten desde ya que no nos vamos a encontrar en la clasificación que entrega el legislador audiencias como por ejemplo la que implica la resolución de las medidas de restablecimiento de derecho. Tampoco nos habla de los controles que se desarrollan frente a la aplicación del archivo de las diligencias por parte de la Fiscalía, entre otro tipo de diligencias. Es mejor entonces considerar que podríamos clasificar las audiencias de naturaleza preliminar como audiencias en las que se resuelve el control anterior de legalidad frente a las actuaciones realizadas por parte en principio de la Fiscalía o de los demás intervinientes. También aquellas audiencias que desarrollan un control posterior de legalidad sobre las actuaciones desarrolladas por los sujetos e intervinientes. Hay algunas audiencias de verificación de presupuestos normativos y otras audiencias como por ejemplo encontramos las de imposición de medidas de aseguramiento, revocatorio o sustitución, donde se desarrollan verdaderos debates ante el juez en función de control de garantías. Advirtiendo que ante ese juez en función de control de garantías no se debate la responsabilidad penal, no se debate el compromiso que tenga el ciudadano de manera definitiva en punto a la declaratoria de responsabilidad o inocencia, sino que se debate la inferencia razonable de autoría o participación fundada en elementos materiales probatorios o evidencia física. Allí me refiero al contenido de los artículos 221 del Código de Procedimiento Penal y todo el desarrollo de la naturaleza de cada acto procedimental de indagación o de investigación, y se realiza en punto al control de las garantías constitucionales. La doctora Wanda Fernández León en alguna oportunidad establece una especie de listado de las diferentes audiencias de naturaleza preliminar que existían en nuestra legislación y nos habla entonces, como lo podemos ver en pantalla, del control previo a la orden de captura, aquella diligencia en donde el fiscal comparece ante el juez en función de control de garantías en una audiencia de naturaleza reservada a solicitar que se libre una orden de captura. Toda forma de captura, independiente de que sea en situación de flagrancia o por orden excepcional del fiscal o por orden de un juez en función de control de garantías, se somete a un control de legalidad posterior y encontraremos entonces este tipo de diligencias en el contenido de los artículos 2, 297 a 302 del Código de Procedimiento Penal.
La audiencia de formulación de imputación de cargos, de la cual estableceremos un próximo capítulo de estas sesiones y donde abordaremos específicamente la audiencia de imputación de cargos, pero por ahora digamos que es el acto de comunicación reglado por medio del cual la Fiscalía General de la Nación le informa a un ciudadano que lo investigará por unos hechos jurídicamente relevantes que tienen una connotación jurídica específica en el campo de la ley y que con ello pues dará lugar a la posibilidad de aceptación de cargos o que de no suceder de esta manera dará lugar a la formalización de la investigación que podrá culminar o bien en la presentación de una acusación o bien en una solicitud de preclusión o en la posibilidad de aplicar el criterio de oportunidad. La declaratoria de persona ausente, que ocurre entonces cuando no ha sido posible la captura de una persona que está siendo investigada o que no siendo procedente la captura, pues no ha comparecido al desarrollo de la imputación de cargos de acuerdo a los lineamientos que ofrece el artículo 126 del Código de Procedimiento Penal. La sustitución de la medida de aseguramiento, su revocatoria, las solicitudes de libertad anteriores al anuncio del sentido del fallo, lo anterior en armonía con las sentencias C221 del año 2017 y C342 del mismo año, la sustitución de la caución prendaria, las medidas cautelares de naturaleza real de cara al contenido del artículo 97, la suspensión de la personería jurídica como verdadera afectación a las garantías de la persona jurídica dentro del ordenamiento penal colombiano, el control posterior de la incautación con fines de comiso. En otra oportunidad hablaremos de lo que es sometido a la incautación con fines de comiso y lo que no lo es, entre otras cosas porque suele suceder que aquella evidencia que es recolectada con fines de investigación en veces se pretende que sea sometida a control de incautación con fines de comiso cuando ni la constitucional ni la Constitución, ni la ley, ni la jurisprudencia así lo ordena. La suspensión del poder dispositivo, la disposición de registros obtenidos de manera fraudulenta, que da lugar a su cancelación o la suspensión de los efectos. Cuando se trata de situaciones definitivas, dará lugar a que el pronunciamiento se realice por parte del juez que eventualmente ejercería las funciones de conocimiento. El control judicial previo a la inspección corporal del imputado, que abordamos en desarrollo de ese principio de dignidad de cara al contenido de la sentencia C822 del año 2005. El control al registro corporal, a las muestras que involucran al imputado, los procedimientos cuando la víctima no autoriza el desarrollo de toma de muestras, los procedimientos que se desarrollan de cara al control previo en la búsqueda selectiva en base de datos, artículo 14 del Código de Procedimiento Penal y la normativa 244, regla 244 del Código de Procedimiento Penal, en armonía con la sentencia C334 de 337 del año 2007, el control posterior de allanamientos y registros, de retención de correspondencia, de interceptación de comunicaciones, de información dejada al navegar por las redes, el control posterior a los exámenes de ADN, que inclusive también es objeto de control constitucional mediante la sentencia C334 del año 2010, la vigilancia y seguimiento de personas, el de la análisis e infiltración de las organizaciones criminales, el agente encubierto virtual, el control posterior a entregas vigiladas, la verificación del allanamiento y renuncia a los derechos del procesado, artículo 8 y 131 del Código de Procedimiento Penal, la limitación a los procedimientos que se desarrollan de manera pública, las medidas de protección y atención a las víctimas, la solicitud de prueba de naturaleza anticipada, el control posterior y también previo del principio de oportunidad, la sustitución o reducción de medidas cautelares, los terceros de buena fe y su participación dentro del proceso, el desembargo total de bienes, el trámite de definición de jurisdicciones o de definición de trámite jurisdiccional que se desarrolla igualmente ante el juez de control de garantías, el control de legalidad del archivo de las diligencias, la petición de libertad atípica que se desarrolló, por ejemplo, en el caso del expresidente y exsenador Álvaro Uribe, cuando se le judicializó por la ley 600 en principio y se consideró que no existía claridad en punto a si se encontraba o no imputado y si procedía o no mantenerlo detenido o privado de la libertad. Casos pues que se tornan de alguna manera en audiencias que se consideran
innominadas, es decir, que no se encuentran desarrolladas o regladas en la legislación. Con esto, pues obviamente no pretendo establecer una explicación puntual de cada una de las audiencias preliminares, pero sí podríamos decir que de alguna forma la clasificación que ofrece el artículo 154 del Código de Procedimiento Penal se queda corta. Existen muchos otros trámites que no se encuentran desarrollados en ese listado que se constituye en una mera enunciación por parte de nuestro legislador. De ahí que desde la academia, diferentes autores a los cuales de alguna forma me sumo han considerado que existe una mejor forma de clasificar estas audiencias preliminares como audiencias de verificación, audiencias preliminares de debate o de determinación, audiencias de control anterior, audiencias de control posterior, audiencias de naturaleza pública y reservada, o reservada mejor, y las denominadas audiencias típicas o atípicas. Vamos a entrar un poco a analizar el contenido de algunas de estas audiencias y tratar de explicar en qué consiste su desarrollo al interior de nuestro ordenamiento. Pues bien, las denominadas audiencias de verificación pues son aquellas en donde le corresponde al juez en función de control de garantías velar porque el contenido de la norma pues se ajuste al procedimiento elevado por parte de la Fiscalía. Aquí de fondo el juez de control de garantías no adopta decisiones de fondo, sirve como veedor de la práctica de algunas actuaciones que se encuentran en cabeza de los sujetos procesales. La audiencia de formulación de imputación, que ha sido mal considerada como un acto de mera comunicación, es una audiencia en donde en principio el juez verifica el contenido del acto de comunicación reglado por parte de la Fiscalía General de la Nación. Es decir, verifica entonces que en los términos del artículo 287 y 288 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía identifique e individualice plenamente al indiciado. Dé cuenta entonces de una narración breve y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible al imputado y, por último, que la Fiscalía realice el ofrecimiento de aceptación total o parcial de los cargos a efectos entonces de que el juez pueda verificar que se trata de un acto libre, consciente, voluntario y debidamente informado por parte del proceso. Que se trate de audiencias de verificación no significa que el juez sea un convidado de piedra, por cuanto precisamente el juez debe velar porque en este tipo de diligencias se cumplan los presupuestos básicos de ley. En el caso de la imputación de cargos, pues que realmente exista un contenido de lo que se denominan los hechos jurídicamente relevantes, que realmente el fiscal comunique cuál es la hipótesis delictiva que va a ser sometida a corroboración a lo largo de la audiencia de juzgamiento y que exista claridad suficiente en el procesado en punto al hecho que es objeto de imputación. Un hecho es jurídicamente relevante para el derecho penal en tanto que se adecua a un modelo de conducta normativo propio de un comportamiento humano externo individualmente relevante y individualmente considerado, corrijo, y socialmente relevante, basado en un principio de culpabilidad, donde le endilga el Estado al ciudadano que realizó un comportamiento que tiene relevancia para lo penal. De ahí entonces que el juez tiene que realizar ese tipo de verificaciones. La práctica de la prueba anticipada que establece el artículo 284 del Código de Procedimiento Penal. A diferencia de la solicitud de práctica de prueba anticipada, la práctica de esa prueba anticipada es una audiencia en donde el juez realiza un rol verificador. Establece entonces que efectivamente se practique la prueba de acuerdo al contenido de los artículos 383 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, garantizando la contradicción, la confrontación y ejerciendo los controles frente a la naturaleza de las preguntas. Quien valorará la prueba anticipada pues será el juez de conocimiento en la audiencia de juzgamiento. La verificación de la renuncia a los derechos del procesado que contemplan los artículos B y K del Código de Procedimiento Penal, es decir, el derecho a guardar silencio, no autoincriminarse, y al derecho que tiene un juicio oral público y contradictorio. El juez verifica que de aceptar los cargos del procesado, pues se trate de una decisión que en efecto resulte consciente, informada, voluntaria y debidamente asesorada por el abogado defensor. Las denominadas audiencias de debate. En sí, en todas las audiencias de control de garantías, el juez toma una determinación. En ese orden de ideas, pues mal podríamos decir que existen algunas de esas diligencias donde el juez
no fije alguna postura. Finalmente, el juez siempre adopta una determinación. Inclusive, en las audiencias de verificación, como la imputación de cargos, el juez entenderá que la imputación se encuentra válidamente formulada y generará las consecuencias de ley, como por ejemplo la del artículo 97, que implica la prohibición de la enajenación de los bienes sujetos a registro por parte del procesado. Pero hay una clase de audiencias específicas que hemos denominado audiencias de debate, en donde realmente ya si el juez permite que se trabe una confrontación de argumentos y de elementos de prueba dentro del desarrollo de la diligencia por parte de los sujetos procesales. Sucede, por ejemplo, cuando se va a solicitar la imposición de una medida de aseguramiento, lo cual hemos abordado en otra unidad, en donde le corresponderá al fiscal demostrar que existe imputación de cargos por un delito que amerita la imposición de una medida de aseguramiento, que existe la inferencia razonable de autoría o participación y que se cumplen con algunos de los fines constitucionales para la imposición de esa medida de aseguramiento sobre la base de un test de proporcionalidad, pudiendo la defensa realizar debate sobre cada uno de estos aspectos y él finalmente adoptar una decisión. La revocatoria de la medida de aseguramiento, que supone pues la aparición de nuevos elementos materiales de prueba que permiten o desvirtuar la inferencia razonable de autoría o participación o los fines de la medida de aseguramiento. La suspensión del poder dispositivo y el levantamiento de la suspensión del poder dispositivo, en donde el fiscal, de un lado, pues solicita que se suspenda la posibilidad que tiene el ciudadano de enajenar los bienes que se encuentran en su poder o de mover el mercado accionario o de representación en algunos eventos, y su revocatoria. La suspensión y la cancelación de la personería jurídica, que implica una grave afectación a esa persona jurídica que en nuestro ordenamiento carece de mecanismos efectivos de defensa, pero que sin embargo permite que de alguna forma se adelanten medidas de naturaleza penal que implican su suspensión o la cancelación definitiva. Las medidas cautelares que pesan sobre bienes, el levantamiento y la adecuación o modificación de las mismas, que permite entonces que se trabe aquel debate entre los sujetos procesales. Las medidas tendientes a hacer comparecer al imputado o la conservación de los elementos de prueba y la protección a las víctimas, que implican de alguna manera que el juez escuche a las partes en un debate de naturaleza procedimental y permita entonces la adopción de definiciones definitivas. La declaración de persona ausente, que implica entonces que en debate público, en este caso ante juez de control de garantías, en presencia del fiscal y de un defensor público, se establezca la posibilidad de que el juez declare como ausente al procesado. Recordemos que el ausente es quien se desconoce su paradero y que por lo tanto no ha tenido conocimiento o se presume no tiene conocimiento del proceso, a diferencia del contumaz, que implica entonces rebeldía o ausencia del deseo de comparecer. Por eso hablo de que se trata de un trámite que se adelanta ante el defensor público, como quiera que el otorgamiento de un poder implica una manifestación inequívoca del conocimiento acerca de la existencia de un proceso, y su no comparecencia, es decir, la del procesado, implica el deseo de que no tiene de comparecer a la misma. La solicitud de la práctica anticipada y su conservación. Insisto, diferente a la práctica de esa prueba anticipada, por cuanto la práctica implica una audiencia de naturaleza verificatoria. La solicitud de prueba anticipada implica entonces que quien convoca la práctica de esa prueba acredite los presupuestos para su efectivo desarrollo y que se someta al debate ante el juez en función de control de garantías. Las audiencias de control de naturaleza previo o control anterior, en las cuales el juez, en función de control de garantías, verificará los presupuestos para ordenar o no ordenar la limitación de garantías fundamentales, como tal la aprehensión del ciudadano, la búsqueda selectiva en base de datos, la inspección corporal del ciudadano, el registro personal, la obtención de muestras que involucren al imputado, la práctica y reconocimiento y exámenes físicos de las víctimas, entre otro tipo de diligencias. Estas audiencias se caracterizan porque el juez, en función de control de garantías, va a decidir si avala o no avala una actividad que puede afectar bien sea la libertad del ciudadano, la intimidad, su patrimonio o aspectos que de alguna forma afectarán su desarrollo o el desarrollo procesal. Toda aquella diligencia que se somete a control de legalidad previo, pues va a tener un control de legalidad de naturaleza posterior. Y aquello pues entonces que implica un control previo también tendrá su control posterior, no a la inversa. Aquellas diligencias que tienen un control posterior
no necesariamente requerirán de un control previo de legalidad. Pensemos, por ejemplo, en el allanamiento y registro. El fiscal se encuentra en la posibilidad de ordenar un allanamiento y registro de la morada donde se presume se encuentra o se está de paso por parte del procesado sin que medie una orden de un juez en función de control de garantías, pero sí tendrá que someterlo a un control de legalidad posterior. Todo lo que tiene control de legalidad previo se somete a control de legalidad posterior, pero no necesariamente todo aquello que se sometió a control de legalidad posterior requerirá de un control de legalidad previo. ¿Qué se somete entonces a control posterior? La captura cualquiera sea su forma. Es decir, independientemente de si se trata de una captura con orden del juez, del fiscal de manera excepcional o en situación de flagrancia, se someterá a control de legalidad posterior. La incautación o ocupación de bienes con fines de comiso, el allanamiento y el registro, la retención de correspondencia del artículo 232, la interceptación de comunicaciones, salvo cuando se trate de la prórroga de la interceptación de comunicaciones, que requerirá un control previo de legalidad, como ya lo hemos establecido de cara al contenido del artículo 235. La vigilancia y seguimiento de personas o de cosas, la entrega vigilada y la aplicación del principio de oportunidad. Más adelante podremos analizar que el principio de oportunidad implica una decisión de la Fiscalía que se somete a control de legalidad. ¿Qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con audiencias típicas o audiencias atípicas, al igual que audiencias nominadas y audiencias innominadas. Decimos que hay audiencias típicas porque son las más comunes en el desarrollo de la actuación procesal. Por ejemplo, las audiencias más comunes dentro del trámite procedimental serán la solicitud de orden de captura, el control de allanamiento y registro, el control a cualquier forma de procedimiento de aprehensión, la formulación de imputación, la solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Son pues todas las audiencias que se dan con mayor frecuencia dentro del sistema, no siendo tan comunes otro tipo de diligencias como por ejemplo la obtención de muestras que involucran al imputado, que resulta muchísimo más frecuente en delitos donde hay trazabilidad de naturaleza genética o evidencia genética que debe ser corroborada, las audiencias de imposición de medidas cautelares, pues que se da en aquellos eventos en donde hay víctima conocida que eventualmente persigue perjuicios, la suspensión de la personería jurídica, pues que se da en aquellos eventos en donde se considera que ha existido la vinculación de una organización jurídica en el desarrollo de actividades delictivas, etc. A pesar de que hay muchas audiencias típicas, la única audiencia que es imprescindible en la estructura ordinaria del proceso es la audiencia de formulación de imputación. Recordemos que hemos observado que dentro de la estructura del proceso, pues vamos a tener siempre, al menos en el trámite ordinario, la siguiente estructura, que consiste entonces en la audiencia de formulación de imputación que desarrolla el artículo 286 y siguientes, posteriormente la radicación de un escrito de acusación y su consecuente audiencia de formulación de acusación, lo que encontraremos en los artículos 336 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Posteriormente, la audiencia preparatoria, que encontraremos en el desarrollo del artículo 356 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Y finalmente, la audiencia de juzgamiento, que se desarrolla a partir de los artículos 365 y siguientes. Las últimas son las audiencias que se desarrollan en la etapa de juzgamiento, específicamente, digámoslo, la audiencia de acusación, la preparatoria, el juicio oral, que culmina con el sentido del fallo y la sentencia. Pero de las audiencias preliminares, la única audiencia imprescindible será la audiencia de formulación de imputación. Esto porque debemos aclarar que es completamente viable que en el proceso no exista la aprehensión del ciudadano ni la imposición de medida de aseguramiento. Por demás, resultaría lo más lógico conforme lo establece el artículo 295 que afirma la libertad personal. Pero la única audiencia preliminar de naturaleza imprescindible en el procedimiento ordinario, pues será la audiencia de formulación de imputación. En el procedimiento especial abreviado, que es instituido a partir de la Ley 1826 del año 2017, pues nos vamos a encontrar que no existirá imputación de cargos y que para todos los efectos legales esa imputación de cargos pues se dará a través
del traslado de la acusación, que implica entonces los mismos efectos de la imputación. Obviamente, con ello no quiero decir que no existan problemáticas frente a esta extraña figura, porque se trata entonces de un traslado de acusación que no tiene control judicial de ninguna naturaleza, lo que sí sucede con la formulación de imputación, como lo veremos en el capítulo siguiente. Hay otras audiencias que resultan atípicas, es decir, son como tal extrañas en el proceso. No significa que todas sean atípicas, pero sí nos vamos a encontrar, por ejemplo, como las medidas de protección a las víctimas no son tan comunes en el desarrollo del proceso, se dan en aquellos que requieren la protección o la toma de medidas de naturaleza penal o administrativa en favor de las víctimas, las que trae, por ejemplo, la Ley 1257 del año 2008, la cancelación de la personería jurídica, la suspensión del poder dispositivo, el restablecimiento de derechos al que alude el contenido del artículo 22 de nuestro Código de Procedimiento Penal, las audiencias de control al archivo de las diligencias, las audiencias de trámite del conflicto de competencias que hoy en día le corresponde desarrollar a la Corte Constitucional, entre otros tipos de diligencias que resultan atípicas dentro de la actuación. Esta diapositiva pues, nos enseña, como lo habíamos establecido en la anterior, la estructura básica del procedimiento ordinario. Audiencia de imputación de cargos, presentación del escrito de acusación, audiencia de formulación de acusación, audiencia de naturaleza preparatoria, audiencia de juicio oral, sentido del fallo y emisión de la sentencia. Sentencia que se somete al trámite de la segunda instancia y eventualmente al trámite extraordinario del recurso de casación. Esta es la estructura básica del procedimiento ordinario. Quiere decir que al menos hoy, y me refiero a 12 de octubre del año 2021, pues no existe la posibilidad de que exista un trámite ordinario sin que se haya desarrollado la audiencia de formulación de imputación, insisto, salvo que se trate del procedimiento especial abreviado. Audiencias de naturaleza reservada. Hay algunas audiencias que desdicen de la regla de la publicidad que establece el artículo 155 del Código de Procedimiento Penal y de la cual ya habíamos hablado en otro tipo de oportunidades. La regla general es que las audiencias sean de naturaleza pública, es decir, que todos los que quieran ingresar a ellas pues puedan realizar. Pero hay audiencias que son de naturaleza reservada. Dada pues la complejidad del acto investigativo o el desarrollo de la actividad, pues serán entonces de esta forma. Existe una regla que fue incorporada por el artículo 212 del Código de 212b del Código de Procedimiento Penal, adicionado por la Ley 1908 del año 2018 en su artículo 22, que nos dice que existe cierta reserva en el desarrollo de la indagación. En la indagación no hay persona vinculada al proceso, no hay privación de la libertad, se trata entonces de esclarecer si existió un comportamiento delictivo y quién es su posible autor o partícipe. De ahí que resulte de alguna manera permisible que exista cierto tipo de indagación cierto tipo de reserva en la indagación. Pero felizmente la sentencia C025 del año 2009 estableció una serie de pormenores importantes para entender esa reserva. Y básicamente, cuando el indiciado tenga conocimiento de que en su contra se adelanta una actuación de naturaleza penal y que puede llegar a verse afectado en el desarrollo de la misma, por ejemplo, en situaciones como el allanamiento y registro, interceptación de comunicaciones, retención de correspondencia, búsquedas selectivas en base de datos, inspecciones corporales u otro tipo de actividades, pues va a tener la posibilidad de solicitar al juez en función de control de garantías que le permita el desarrollo de la controversia en estas diligencias. Las audiencias seguirán siendo reservadas para el público en general, pero no para aquella persona que como indiciado tenga conocimiento de su desarrollo. De ahí entonces que si ocurre una diligencia de allanamiento y registro, pues en principio se trata de una audiencia de naturaleza reservada, insisto, no para el afectado con la misma. Esta persona podrá comparecer a la misma. Las interceptaciones de comunicaciones. Supongamos entonces que la Fiscalía viene desarrollando interceptación de comunicaciones a ciertos ciudadanos, lo que se denomina en el mundo de la investigación como objetivos, de los cuales todavía no existe una vinculación. Apenas lógico entonces que esa interceptación de comunicaciones se desarrolle de manera reservada, por cuanto la publicidad del trámite pues afectaría la función por lo menos reservada o al menos llamémosla encubierta de este tipo de actos investigativos. El control se desarrollará ante el juez en función de control de garantías.
Lo mismo que la retención de la correspondencia, la recuperación de la información dejada al navegar por las redes, la vigilancia y seguimiento de personas o cosas, las inspecciones corporales, los registros personales, las obtenciones de muestras que involucren a los imputados, los procedimientos en caso de víctimas y las búsquedas selectivas en bases de datos. Insisto, la razón de ser de la reserva de las diligencias es no perturbar la actividad investigativa, que de ser descubierta, pues daría entonces al traste con la finalidad encubierta que por lo menos se desarrolla en este tipo de actividades, pero no serán reservadas para aquel procesado que tenga indiciado mejor, que tenga conocimiento de que se adelanta una actuación en su contra. Lo cierto es entonces que las audiencias o el trámite de las audiencias implican el desarrollo de un control por parte del juez en función de control de garantías. Estas actividades que en otra oportunidad desarrollaba la Fiscalía General de la Nación, que en su momento desarrollaba sin que existiera ningún tipo de limitación a la actividad de la Fiscalía o que implicaban meramente un autocontrol en el desarrollo de esa actividad por parte del ente fiscal, hoy se someten al control de legalidad de un juez de naturaleza constitucional que verificará los presupuestos del acto investigativo, su legalidad formal y material, y que podrá entonces determinar si los mismos se someten a la constitucionalidad y producen efectos legales o si por el contrario dan lugar entonces a que se decrete su ilegalidad y que no tengan los efectos que la ley prevé, dando lugar entonces en muchas oportunidades al control, a la exclusión de la evidencia, como lo norma el artículo 237 del Código de Procedimiento Penal. Esto entonces implica un análisis por lo menos tangencial de lo que implican estas audiencias de naturaleza preliminar a efectos de que podamos entrar a analizar audiencias específicas como la audiencia de imputación de cargos, de la cual nos ocuparemos en la próxima unidad. Dejo hasta aquí entonces este pequeño clip, espero que sea de su utilidad y estaré atento a cualquier tipo de inquietud que tengan para poder entonces realizar los análisis respectivos. Que tengan todas y todos feliz resto de día. Muchas gracias.